¿Te escucho? Buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde Excelente, Matilde. estemos. Pues Muchas bienvenidos gracias, Matilde. y gracias, Miguel, por este calentamiento. Y antes de nada, muchas felicidades, doctores. Hoy es su día. Pues bienvenidos a este webinar organizado por Thank You Doctor en colaboración con Diario Salud y gracias a nuestra Fundación Madre, doctor Ramón Taliag. Pues hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial del Médico de Familia. Desde la campaña Thank You Doctor queremos sumarnos a esta celebración internacional reconociendo la extraordinaria labor de los médicos de familia y de atención primaria en todo el mundo. Este año, la WONCA, que es quien introdujo el que hubiera un Día Internacional del Médico de Familia, nos invita a reflexionar y hemos cogido el testigo para hacerlo sobre algo especialmente relevante en estos tiempos: atención compasiva en un mundo digital, porque vivimos una transformación profunda de la medicina, inteligencia artificial, telemedicina, historia clínica digital, nuevas tecnologías diagnósticas, pero al mismo tiempo yo creo que todos nos hacemos una gran pregunta: ¿cómo mantener la cercanía, la empatía, la escucha en nuestra nueva era digital? Pues hoy contamos con dos personas excepcionales que nos ayudarán a todos a reflexionar sobre este gran desafío que tienen ustedes, los doctores, y que tenemos todos, porque al fin y al cabo la medicina, antes o después, nos toca muy de cerca. Para empezar, pues un lujo tenerle con nosotros, el doctor Ramón Taleaj. Podemos decir muchas cosas, vamos a ser un poco breves porque no nos cabría todo el resumen de nuestro fundador, el promotor de esta campaña. Es un médico internista y líder en el ámbito de la salud comunitaria, reconocido internacionalmente por su labor en el acceso a la atención sanitaria de las poblaciones más vulnerables. Es fundador y presidente de Somos Community Care en Nueva York, que es una de las redes, para quien no lo conozca, una de las redes de atención primaria más importantes y dedicadas a la salud de las personas vulnerables. A lo largo de su larguísima trayectoria, ha impulsado un modelo único de salud, centrado en algo que nos parece básico, pero muchas veces olvidamos, centrado en el paciente, con especial énfasis en la humanización, la atención, la equidad en la salud y la integración de los servicios comunitarios. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido por todo el mundo. Muchísimos países han reconocido la labor del doctor Ramón Tallaj. Compromiso con una medicina más cercana, accesible y compasiva. Además, es fundador de la Fundación Ramón Taliag y fundador de nuestra campaña Thank You Doctor. Con todo esto, les dejo con el doctor, que es el que ha gestado que todos nosotros estemos hoy aquí reunidos. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación y por organizar este importante webinar en el Día Mundial del Médico de Familia. Voy a hacer unos referimientos que tengo marcado aquí, voy a hacer comentarios, ya que si me lo permite, Matilde, y al mismo tiempo comentarios, pero quiero leer unos cuantos párrafos, porque quiero que entiendan lo importante que para mí es lo que estamos haciendo en el día de hoy y que espero que se mantenga para el futuro. Cuando hablamos de tecnología en salud, solemos pensar en inteligencia artificial, telemedicina o digitalización, pero hoy me gustaría hablar un poco más importante, que mantener la humanidad del médico en medio de todos estos cambios. El médico de familia no solo diagnostica sus enfermedades, también acompaña a las personas, a la familia y a la comunidad completa durante toda su vida. Él tiene ese conocimiento
en ese barrio que está establecido, en esa porción, en ese campo, en esa sencilla práctica donde él ve personas día a día, muchas veces por generaciones. Tengo médicos amigos que han visto niños que hoy son abuelos y siguen trabajando. Traen sus, por lo tanto, es algo que es muy difícil, esa empatía de cambiar. Él conoce el contexto social, emocional y humano del paciente. Muchas veces una conversación, una mirada o la confianza construida durante años, muchos años, tiene tanto impacto como un tratamiento médico. Por eso la medicina sigue siendo una de las especialidades más humanas, más cerca del paciente. Déjame explicar. La digitalización, sin lugar a duda, ha traído enormes avances, pero también algunos riesgos. Quiero decir que los médicos pasan muchas veces más tiempo mirando las pantallas que mirando a los pacientes, buscando resultados que entendiendo al paciente. Sí es cierto, pero una vez el paciente está diagnosticado, ¿qué es lo más importante del seguimiento? ¿Por qué lo va a hacer? ¿En quién va a confiar? ¿Por qué está viniendo a verte? ¿Queremos tener computadoras en todos los sentidos? ¿Vamos a poner ahora en los juicios, en vez de abogados, AI, computadoras que oigan lo que dice y la pregunta que le van a hacer para saber si es culpable o no? ¿Vamos a suplantar los jueces? No hacen falta. La ley está escrita. La burocracia digital, las historias clínicas electrónicas y la presión asistencial pueden hacer que perdamos tiempo en no escuchar y conectarnos con la parte humana de ese paciente. Existe el peligro de convertirnos en un proceso técnico y no un encuentro entre dos seres humanos con la confianza que uno trae para atender al otro. La inteligencia artificial y la nueva tecnología deben ser herramientas para ayudar al médico, no para reemplazar la relación humana. Habrá países donde el sistema dictatorial de un gobierno pudiera hacer esto, por la presión de la superpoblación, por la presión de que son gente pobre en un caso u otro, y no se le pone atención o son menospreciados. No creo que debe pasar eso. Debemos luchar para evitar eso. Si la tecnología reduce tareas repetitivas para mejorar los diagnósticos o facilitar el acceso, entonces podemos nosotros, con esa ayuda que evita todo eso, AI, podemos dedicar más tiempo a escuchar al paciente, a acompañarlos, a que se sientan parte de uno y uno parte de su problema. La pregunta no es si la tecnología es buena o mala. La verdadera pregunta, señores, es ¿cómo usamos la tecnología para ser más humanos? Ningún algoritmo puede sustituir completamente la empatía, la compasión o la confianza. En eso, señores, estamos todos de acuerdo. Un paciente no solo necesita respuesta médica, tu test, tu resultado, lo que te dice. No, necesita, como acabo de decir, ser comprendido. Tú tienes que ser parte de él. ¿En dónde vamos a parar si la depresión la trata una máquina? ¿Cómo logramos que ese paciente no se suicide? ¿Cómo logramos que ese paciente se sienta conforme y ayudado? Especialmente en atención primaria, donde muchas veces el médico acompaña procesos largos, enfermedades crónicas. Ahí es muy importante esta parte humana. Ahora, no podemos hablar de humanización sin hablar también del médico. El médico también sufre. El médico también participa. El médico también es un ser humano. Un médico agotado, sobrecargado o quemado emocionalmente, difícilmente puede tener una atención plenamente humana. Por eso, humanizar la medicina también significa cuidar a esos que están oyéndome. No solo al paciente, sino también al médico. Poner la atención, buscar la manera de que no se llama ahora burnout. El futuro de la medicina va a ser digital, sin duda, pero espero que también siga siendo profundamente humana. La tecnología cambiará muchas cosas, pero nunca
debería hacernos olvidar que detrás de cada pantalla, de cada dato, de cada diagnóstico, hay una persona que necesita cercanía, confianza, compasión. Y ahí, señores, el médico de familia sigue siendo esencial. Podremos hacer tecnología con figura y forma humana que pueda correr más que un corredor en una carrera de campo y pista, como un carro, como un avión, solo con forma humana. Jamás podremos hacer que una máquina se siente frente a un paciente y el paciente se sienta que está siendo escuchado, comprendido. La tecnología puede ayudarnos a curar mejor, pero solo la humanidad nos permitirá seguir cuidando de verdad. Gracias. Matilde. Muchísimas gracias, doctor Ramón Tariaj. Es un honor formar parte de su equipo desde la campaña Thank You Doctor. Le estamos agradecidos. Nuestra coordinadora general, Elena, y yo desde el Departamento de Comunicaciones le agradecemos esta oportunidad de poder llevar el mensaje que siempre usted ha mantenido, que es la humanización del médico de familia, y esperamos pues estar a la altura de usted, doctor. Imagínate que Muchas gracias. lleguemos a un mundo que todos estemos En eso, robóticos. en eso No puede estamos, ser. doctor. Con su campaña les quiero comentar, antes de presentar a la doctora Jacqueline Delmont, que lo que empezó con un sueño del doctor, hoy llegamos a casi más de 1.200.000 personas que han firmado esta declaración. Lo que pensábamos que iba a ser, bueno, pues una declaración firmadas 1.000, 2.000 personas, hemos llegado a 1.200.000 personas, más de 35 instituciones y fundaciones adheridas a nuestra campaña, y seguimos adelante, seguimos trabajando. Vamos a tener nuevas y buenas novedades y es un honor para todos nosotros estar bajo su inspiración, doctor. Amén. Muchísimas gracias. Pues tenemos a otra gran doctora que pertenece, entre otras cosas, al equipo de Somos, es la doctora Jacqueline Delmont, esta doctora venezolana, y es ejecutiva del sector de la salud, que ha dedicado más de 20 años a tender puentes entre la excelencia clínica y el rigor empresarial. Como doctora en medicina y MBA, es la creadora de Strategic Empathy, empatía estratégica, un concepto que transforma la vocación médica en sistemas de salud sostenibles y basados en el valor. Desde la Fundación Delmont Medical Care hasta el liderazgo de importantes iniciativas de salud pública en Yankee Saddam, la trayectoria de la doctora Delmont se ha definido por su compromiso con las comunidades más desfavorecidas de Nueva York. Vemos que nuestros doctores, la inspiración del doctor cala en nuevas generaciones, ya sea desempeñando como Chief Medical Office de grandes redes sanitarias y gestionando BPOs nearshore. Ha demostrado que los desafíos operativos más complejos pueden resolverse mediante una innovación ágil y compasiva. Bueno, más allá del ámbito ejecutivo, la doctora Delmont es una defensora de nuevas generaciones de líderes, impulsando a profesionales de minorías a liderar con corazón y precisión ejecutiva. Cree firmemente que el liderazgo inclusivo es el motor fundamental del éxito en la sanidad moderna. Forma parte del grupo de doctores de Somos Community Care. Muy buenas tardes, buenos días, doctora Jacqueline Delmont.
Bueno, buenísimas tardes para todos. Gracias al doctor Talash y a su equipo, incluyéndote Matilde, por la oportunidad de participar en este tema tan relevante. Como siempre, el doctor llevando el pulso de las cosas que mantienen unido al médico y a su paciente, que es el norte de todos nosotros los que románticamente estudiamos medicina. Y creo que esto nos mantiene en nuestros toes, nos mantiene en la punta de nuestros dedos para poder estar ágiles a irnos adaptando a las cosas nuevas. Por eso quiero enfocarme un poquito una aproximación quizás al tema de la inteligencia artificial y de la parte de la humanidad, en que siempre el ser humano tiene una gran resistencia al cambio, ¿no? Y en la historia de la medicina, en la historia del progreso médico, han habido ejemplos bastante referentes con respecto a situaciones parecidas a las que estamos viviendo ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque en la medicina, por su propia naturaleza de proteger vidas, tiende a ser extremadamente conservadora y escéptica ante cambios drásticos. Sin embargo, muchas de las herramientas que ahora consideramos básicas e indispensables para cualquier consulta médica, fueron en su momento recibidos con muchísima burla, con escepticismo, con rechazo absoluto por la comunidad médica de la época. Y quiero dar ejemplos porque nuestro foro no son solamente doctores, hay también pacientes. Y quizás lo que para nosotros son cuentos de escuela de medicina, a lo mejor a los pacientes les va a parecer bien interesante. Pero voy a dar tres ejemplos muy cortos. Uno de ellos es el lavado de manos, que para mí es uno de los ejemplos más dramáticos. A mediados del siglo XIX, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, ¿verdad? Descubrió que si los médicos se lavaban las manos con una solución de cal clorada, podían disminuir las infecciones de los partos de un 18 a un 1%. Bueno, la resistencia de la comunidad médica de la época fue increíble, porque como un médico sanador con su magia iba a poder ser un vehículo de transporte para una infección que podía afectar la vida de un paciente hasta morirse un paciente. Nunca en la vida nuestra intención, que es una cosa que es real aún, puede ser el hacerle daño a un paciente. Entonces, sin embargo, eh, gracias a que la ciencia siempre se ha basado en la validación con los estudios, este, se pudo confirmar la teoría de este doctor. Desafortunadamente, él fue tan rechazado y marginalizado que terminó en un psiquiátrico, como a veces quieren que terminemos mucho de lo que estamos de punta de lanza en muchas cosas, pero bueno, ahora el lavado de manos es el número uno de las medidas universales de control de infecciones en cualquier centro de salud y de hecho monitorizamos el hecho de que las diferentes personas se laven las manos. Bueno, para seguir, tenemos el ejemplo del estetoscopio, ¿verdad? Laennec inventó el estetoscopio en 1816, un médico francés, y parte de la razón por la que él lo inventó fue, wow, hay momentos en que pegarle la oreja, así era como se escuchaban los latidos del corazón a una mujer joven, a una persona mayor, inclusive todos los médicos tenemos formas diferentes de contacto. Bueno, la gente se sentía incómoda y entonces él inventó este estetoscopio, un tubo de madera para poder distanciarse un poco. Y ahora todo el mundo, todo el que está viendo esta conferencia sabe que el estetoscopio es una herramienta fundamental del diagnóstico médico. Inclusive hubo artículos en Lancet que cuando estudié esto me dio risa, que uno de nuestros puntos de referencia académicos dijo que eso nunca se iba a implementar y bueno, ahora es parte de nuestra cotidianidad y tenemos estetoscopios electrónicos también. Y por último, está la anestesia. Eh, eh, la historia es que en 1840 antes de eso, las personas se operaban y se amarraban, y se consideraba que el dolor era parte del mismo proceso de tolerancia de la cirugía. Y obviamente después de muchas décadas, la anestesia se ha convertido de hecho, es una cosa fundamental de violación del derecho de un paciente el no monitorizar el dolor. Bueno, ¿por qué traigo estas cosas a colación? Porque la inteligencia artificial, la telemedicina, las interfaces digitales vuelven a hacernos sentir esa misma incomodidad, esa misma resistencia. Eh, para mí, la medicina realmente
la historia nos demuestra que el problema no es la herramienta, el problema es el que nosotros le demos el justo uso a esa herramienta para que optimice, ¿verdad? La forma del trabajo generado por tanta documentación, por tanto miedo que tenemos en la interrelación de los seres humanos, por tanta intervención de terceros que tienen otros intereses, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo iba al médico, eh, los médicos se tardaban 45 minutos, 1 hora, 2 horas viendo un paciente y podían vivir, podían comprar sus casas, podían educar a sus hijos viendo 8 o 10 pacientes al día. No es sino hasta 1970, 1980, cuando cambió el método de pago de los médicos, que un médico para poder hacer el mismo dinero tenía que ver muchísimos más pacientes. Entonces, ahí vino la documentación, la digitalización realmente dentro de la medicina era porque las aseguradoras querían optimizar la forma como ellos capturaban la información. Nosotros sí, nos importaba la documentación, pero nosotros estábamos presentes en el acto de la medicina. Entonces, realmente ha sido la intervención de terceros lo que ha hecho que se interponga la digitalización y la documentación y toda la parte de la lucha legal entre paciente y médico, etcétera. Entonces, bueno, un poco para cerrar, quería, digamos, otros puntos de reto a la parte de la inteligencia artificial es el hecho de que no podemos negar que hay un gran gap, hay una gran diferencia entre cómo nosotros como usuarios nos acercamos a la parte financiera, a la compra de nuestros alimentos, a la misma farmacia, ¿verdad? Y al uso de tecnologías que prácticamente nadie quiere ir a un banco. Ahora las movilizaciones de dinero son digitales. Sin embargo, el esfuerzo que se ha utilizado para mejorar la experiencia del usuario en el área de la salud médica ha sido terrible. El dinero invertido en que esas herramientas estén enfocadas en optimizar la manera como los doctores actuamos y la manera como el paciente interactúa, ha estado interpuesta con todas estas leyes de HIPAA. El doctor puede hacer referencia a que yo envío un paciente a un especialista, ¿verdad? De manera que yo conozco la historia de mi paciente y sin embargo tengo que firmar un papel para que ese especialista libere el informe que yo mismo le ordené que me hiciera para yo poder manejar a mi paciente mejor. Entonces, realmente esa optimización de la interacción de todos los que estamos involucrados en el cuidado médico está muy subpar, está muy por debajo de cómo está la interacción de las entidades financieras, de las entidades, de todos los que están, de las personas que compran ropa, de cómo se compran alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que hay que invertir muchos más recursos para que los usuarios, los médicos, los asistentes médicos, los pacientes, sus familiares, puedan utilizar plataformas que sean mucho más eficientes. Lo otro, un poco para finalizar, es tener conciencia de que aunque todos ahora tenemos un smartphone, los accesos que tienen nuestros pacientes en las zonas desatendidas no necesariamente son los accesos que a lo mejor, y yo siempre me pongo de ejemplo, soy una persona que soy un super user, un usuario sumamente documentado y facilitado por la velocidad de mi internet, por el teléfono, por mi formación. Sin embargo, mis pacientes, muchos no tienen internet en la casa, no tienen computadoras. Sus teléfonos a veces son provistos por la aseguradora que le da unos minutos limitados que solamente pueden utilizar para cosas muy específicas. Entonces, las personas que están determinando esas normativas están utilizando su punto de referencia como, como el punto de referencia que tienen nuestros pacientes. Entonces, bueno, un poco para cerrar esto que pensé que era un poquito más provocador desde el punto de vista técnico, es el hecho de que me fascina que la inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías y avances médicos que hay disponibles, estén a la palestra, pero que tenemos que irlo adaptando simplemente para que mejore esos espacios que nosotros de intimidad que podemos tener con el paciente, para que realmente lo podamos mirar a los ojos, para que podamos desde volver a ese doctor de cabecera que podíamos sentarnos viendo frente a frente con el paciente y conectar visualmente, podernos ver nosotros en nuestras propias experiencias
como doctores, como persona, como familiar de paciente, como pacientes mismos, y de manera que podamos empatizar con el paciente en vez de estar haciendo clic, ¿verdad? Hacer el clic verdadero de ver a la gente a la cara. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo a la organización, al doctor Talash, por darme la oportunidad de exponer algunos de los puntos de vista que creo que son relevantes en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a nuestros dos magistrales doctores. Esta es nuestra primera webinar, esperamos que la primera de muchas, y nos hemos estrenado con los mejores. O sea, de aquí no sé cómo vamos a mejorar esto. Pues empezamos con una pregunta, nos viene desde una gran amiga, la presidenta de la Fundación Visible, Patricia Ripoll, que la queremos mucho y nos ha acompañado desde el inicio. Se la lanzo a los dos. ¿Cómo evitamos que la tecnología sea una barrera más entre profesional y paciente? ¿Y cómo logramos que sirva para acercarlos? Jackie, dama primero. Bueno, muchísimas gracias. El doctor siempre es súper caballeroso. Bueno, creo que es un buen segue a lo que conversé previamente. Creo que lo importante, he visto, recientemente fui a una conferencia de sistemas electrónicos y obviamente con todo el cinismo que hay en cuanto a personas que tienen acceso a información que no deben tener, las personas que hacen dinero rompiendo la relación médico-paciente. Pero existe tecnología que permite capturar voz, documentar y que quizás podamos educar a los doctores a utilizar esa tecnología, darle acceso primero, porque estamos asumiendo que porque la tecnología exista, la gente tiene acceso. Pero existe tecnología interesantísima que va a permitir que el doctor, en vez de estar tecleando, pueda estar viendo al paciente de frente, pueda estar conversando con él en la medida que lo va examinando y que no tenga la angustia de que ahora que he pasado 45 minutos, la persona contándome todas estas dificultades que está teniendo en su casa, ahora tengo que sentarme yo 15 y 20 minutos a teclear y que mi día se extienda a 5 o 6 horas más que las horas de contacto directo, a paciente doctor. Ujú. Entonces creo que eso es, desafortunadamente, creo que en particular en la tecnología médica, no han hecho tanto conexión con el usuario y no, las personas que diseñan han diseñado más en base a lo que ellos han querido capturar o cómo ellos han querido monetizar la herramienta en vez de cómo nos hacen la vida más fácil a nosotros. Entonces creo que esa sería para mí la primera propuesta de que hubiese realmente mucha más influencia de nuestra como usuario de cuáles son las funcionalidades que debe tener la herramienta para nosotros poder mirar al paciente de frente en vez de estar mirando la pantalla. Doctor. Yo voy a tomar un ángulo un poquito diferente, porque tenemos esta capacidad de hacer esto aquí. Obviamente, yo me cambié hoy con aire acondicionado, me bañé con agua potable, bebí agua, desayuné, tenía ropa para ponerme. No siempre pasa eso. José Ramírez, en Boca de Yuma, la República Dominicana, en un campo, ni siquiera sabe su historial. Él sabe lo que le pasa, muchas veces no siquiera nadie conoce qué pasa con él. María Rodríguez en el Bronx, en el sur del Bronx, que apenas tiene una tarjeta de seguro. O sea que desde el punto de vista primero de la realidad del ser humano, es muy fácil que hablemos de esto, no entendiendo que todavía hay muchas necesidades allá afuera que no se corrigen y ya estamos atendiendo a estas tecnologías, cuando en realidad las cosas básicas todavía no se tienen en nuestros países. No se tienen y muchas veces con la capacidad de tenerse, lo que se hace que los recursos se mal dirigen, se mal usan y no llega a la gente. Yo te voy a dar un ejemplo típico de algo que vemos aquí. Mira cómo me estoy saliendo para llegar a un tema.
Nosotros tenemos una pacientica, nosotros tenemos algo que se llama aquí Social Care Network. Son las cosas que afectan a los pacientes la salud, pero que son problemas sociales. Una niña en la escuela, sus padres trabajan, que en el mes de octubre fue 6 veces a la emergencia por una exacerbación del asma. La tecnología la chequearon, le pusieron las máquinas, le hicieron placas, ni a su médico. Pero cuando fuimos a su casa, encontramos que estaba llena de hongos. Le limpiamos la casa, nos sentamos con la familia para el aseo y la niña no ha vuelto a la emergencia. ¿Dónde ayudó la tecnología? ¿Dónde fue que en este momento nosotros, como médicos y las maneras que tenemos de con otras personas, visitadores a las casas, ayudar a ese ser humano a que no vuelva a tener esa enfermedad, que no vuelva a tener ese problema? Entonces, sí, sí, la tecnología definitivamente que puede mejorar. Yo preferiría decir que ojalá que la tecnología para que todos en toda parte del mundo tengamos récord del paciente, sepamos dónde está, hagamos la medicina preventiva. Yo digo que en mi país, donde yo estoy, en los Estados Unidos, tenemos la mejor medicina de enfermedad basada en los hospitales. Si te enfermas en Nueva York, vas a tener un buen tratamiento. Nuestros hospitales son excelentes. Pero eso no es la salud. Ya estás enfermo cuando vas allí. Es cómo evitar eso. Entonces, en nuestras comunidades, nuestro trabajo es mantener al paciente. Si lográramos que tuviéramos un tool, Jackie, donde todo lo que me dice el paciente está siendo ya puesto en una computadora, yo no tengo que darte claro. Le puedo hacer preguntas y esa interacción sale inmediato. Una maravilla, maravilla el AI. Y encima de eso, que yo pueda dedicar tiempo usando el AI para saber cuáles son los diferentes diagnósticos que puede haber. Una maravilla. Entonces ahora me siento con el paciente a conversar con más tiempo, a decirle qué hay que hacer y por qué está pasando. Ahora mismo, en esta época, los médicos tienen que entender que muchos pacientes van a saber más de su problema que el mismo médico, sin lugar a dudas. Hay más acceso para ellos, para conocer a profundidad de lo que sufren. Así que no podemos eliminar que hay otros factores tan importantes como los sociales, como el tiempo que uno dedica, el tiempo que uno puede estar al frente de un paciente, que van siempre a influenciar, que jamás pueden ser cambiados por la tecnología. Pues eso, sinceramente, doctor, lo que acaba de decir es toca el corazón mucho, porque creo que no sé, creo que ustedes se hicieron médicos por su amor al hombre, ¿no? Al ser humano, independientemente de las máquinas. Tenemos otra pregunta que nos la hace Carlos Molina, otro amigo de la campaña de LabCorp. ¿Cómo puede la inteligencia artificial fortalecer las campañas de salud y apoyar a las misiones médicas para ampliar el acceso, la calidad y el impacto en nuestras comunidades? Y aquí, Sí, yo creo que esta es una de las áreas donde es mucho más claro el beneficio que puede tener la tecnología, porque, digamos, tratar de concentrar los esfuerzos en lo que potencialmente son áreas de mayores necesidades, ¿no? Entonces, lo que llaman Big Data, el poder manejar data de él que trabaja en el laboratorio, con la data que tenemos en el récord médico, con la data que tiene la aseguradora en los lugares donde hay información. En el caso de yo que soy venezolana, el doctor mencionaba Santo Domingo, creo que Carlos también es paisano mío. Este, no existe, los sistemas de salud no tienen esa información. Y entonces realmente volvemos al componente humano. Sabemos a través de la gente que conocemos cuáles son las áreas donde hay una mayor necesidad. Entonces yo diría que en sitios como Estados Unidos, donde sí
se está capturando información, podemos nosotros enfocar y saber, mira, tengo de 1000 pacientes, tengo 100 que viven en este zip code, en esta zona, y quizás este es el lugar ideal para yo hacer una campaña. Pero estoy seguro que cuando ellos hacen las campañas, que de hecho somos muy conocidos por todas estas campañas que hacen en Santo Domingo, para llevar servicios médicos, quirúrgicos, etcétera, realmente es porque ellos han sido médicos de esa comunidad, porque conocen a personas de la comunidad, porque saben que persisten necesidades en esa área y entonces se enfocan en eso. De manera que es muy buena la pregunta porque vuelve a resaltar la disparidad que hay en comunidades completamente diferentes, con recursos económicos versus sin recursos económicos. En el 1997, en Estados Unidos, abrí mi primera práctica. Después acá mi esposa. Yo recuerdo, tenía una cajita así de esta manera, una cajita, y en la cajita yo le daba y chequeaba el Rolodex, donde estaban los datos de sacar, y era un papel, el médico electrónico. Yo tenía a los pacientes y había un gran cantidad de folders. Ahí ha ayudado mucho la inteligencia artificial, pero todavía hay muchos países nuestros. Si quieres, existe el récord único. Lo que le pasa a un paciente en un monocú, donde nací, en la República Dominicana, no necesariamente nadie más lo sabe, más que el médico que está en ese sitio. Y ese paciente no tiene la manera, todavía no existe, aún con todos los inmensos millones que se gastan, de que en otro sitio, cuando llega a un hospital por un referimiento, se tenga un médico electrónico o una gente que visite en las casas. Por eso es que estas cosas médicas que hacemos, nosotros lo hacemos cada año. En la República Dominicana recientemente creo que fueron unos 5.000 personas que se atendieron, de hacerse dentadura, buscar, hacerse todo. O sea que hay muchas necesidades. Y el AI, a cierto punto, eh, es prácticamente imperceptible en algunos sitios, no en los avances aquí mismo dentro de este país. No es lo mismo en la zona rural que en las zonas o en las zonas negras de muchos barrios, o la diferencia que hay en la cantidad de médicos para atender. Sé que sigue siendo todavía un reto y mucho más que avanzar, pero todavía tenemos comunidades atrasadas en el sentido de lo que el AI puede hacer para ayudar. Desde el médico electrónico, no Rolodex, como saber que tiene un paciente. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Pues nos quedan 2 preguntas más, tenemos que terminar y la verdad que esta celebración está lleno de amigos porque hay otra pregunta de otra gran amiga de la campaña, María Méndez, con una fundación preciosa, Vacation is a Human Right. Por supuesto, lo vamos a reivindicar. Y su pregunta es la siguiente: ¿cómo equilibramos innovación y compasión para que el progreso tecnológico siga poniendo a las personas en el centro? Bueno, el doctor va a seguir siendo un caballero y me va a dejar conversar a mí propio. Bueno, yo creo, fíjate, creo que es no quiero necesariamente redundar en lo que hemos conversado. Es una realidad que hay disparidad inclusive en la educación médica. Eh, el doctor mencionaba, yo mencioné Venezuela, el doctor mencionó República Dominicana y estoy segura que los médicos actualmente en mi país no están teniendo el mismo nivel de educación que está teniendo un médico en John Hopkins, o en cualquiera de las universidades más reconocidas de los Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque pienso que en las escuelas, lo primero que hay que hacer es educar, que se converse un poco más de estos temas en las escuelas médicas, donde en vez de ese nivel de ansiedad de cómo voy a optimizar mi tiempo utilizando herramientas, un poco cuál es el verdadero o el valor de la conexión,
de cómo una opinión, yo creo que hemos perdido eso de cómo nosotros transformamos como médicos, el poder que tenemos de transformar la vida de alguien con una decisión, con un consejo. A la gente ahora se le da una lista, ¿verdad? Que la puede producir, como dijo el doctor, un diagnóstico diferencial. La persona lo puede conseguir inclusive buscándolo ella misma en ChatGPT, pero a la final la decisión es el momento, realmente esto es lo correcto para mi familiar. Lo vemos, por ejemplo, en medicina paliativa. La matemática va a decir que al paciente se le puede dar esta quimioterapia, pero yo que soy pro medicina paliativa, siempre le digo al paciente mi perspectiva con mis propias experiencias. Entonces yo creo que estos conocimientos o habilidades blandas, ¿verdad? Que tiene que ver con empatía y con humanización, debe ser un poco más educado formalmente en las escuelas, más que el optimizar la utilización de recursos técnicos. Esa sería mi respuesta. Yo voy a hablar diferente, voy a hablar de una innovación diferente. Ya hablé mucho de lo que ya que acaba de decir. Vamos a hablar de la innovación de un sistema. Los sistemas de salud nuestros se han basado en diagnosticar enfermedades y tratar pacientes enfermos. Bueno, pues nosotros, en lo que yo trabajo en Somos, hemos creado una innovación diferente, una innovación de mantener al paciente sano, de ser proactivo con el paciente, de tratar de que el paciente no llegue a las complicaciones. Y si ya no llegó con cronicidad, ¿cómo evitar? ¿Cómo quitarle a un paciente que no usa insulina, que no le dé la complicación de la diálisis? Antes, en mi país se decían diabéticos, decía, oh, medicina, insulina, diálisis, pie perdido, miembro perdido. No es real en esta época. Esa innovación que hemos logrado de una manera, capacidad de prevención, hemos lograr hacer esto de una manera compasiva, porque como le digo, en alguna ocasión, y tenemos un ejemplo típico, trabajamos muy de cerca con el seguro Health First, por ejemplo, que pone los recursos junto con nosotros para entrenamiento, para todas esas cosas. Y mire un ejemplo que sale a relucir, que en el año 2019 una persona del presupuesto del Estado de Nueva York dijo que habíamos ahorrado 360 millones de los 25 grupos, nosotros habíamos ahorrado 360 de los 420 millones. Y dijo que habíamos disminuido la 42% la diálisis, 30% las admisiones necesarias. Y él dice eso y me llama, me dice, qué maravilla, cuánto dinero ahorraron. Pero yo le dije, esos cambios que trae esta innovación de este proyecto que ustedes tienen, para usted es dinero. Pero María Ramírez, que su esposo es diabético y no perdió la pierna, no lo tiene que llevar cada 3 días a diálisis. Es felicidad, es salud, es comunidad eficiente. Entonces, sí, María, la innovación tiene que llevarse de mano a mano con la compasión y estar seguro, y eso es lo que tratamos de decirle a nuestros políticos, que los recursos se tienen que mantener para mantener los sitios de enfermedad siendo los número uno, que hay muchos enfermos, pero ahí tienen que poner más recursos en la parte preventiva, más recursos. Lo primero que se cortan son los puntos de quality, no debería ser de calidad. Todo lo contrario, hay que hacer fuerza, buscar la manera, sea nosotros, sea quien sea, para que la parte preventiva logre con esa innovación de la prevención, con todas las cosas que hay que ya sabemos, logremos ser compasivos con nuestros pacientes, a no tener que ver pacientes tan complicados y una comunidad triste y enferma. Pero estás en mute. Mm. Perdón. Pues me da muchísima pena porque está terminando este día de fiesta que para nosotros es tan importante para la campaña en poderla compartir con todos ustedes. La última pregunta desde la Fundación Visible, también presidida por Patricia Ripoll, una luchadora para los derechos de los pacientes. Eh, Nos dice, ¿estamos midiendo bien
el valor de la tecnología sanitaria o seguimos valorando más la innovación? Miguel, ¿me la puedes volver a poner? Que se me ha ido la pregunta. ¿O estamos valorando más la innovación que su impacto real en la atención? Este, voy a hacer a agarrar la cola, como decimos los venezolanos, con la referencia que hizo el doctor con respecto a las aseguradoras y sus intereses. Fíjate, yo que tuve la oportunidad, gracias al doctor Talash, de ser también directora médica de uno de los proyectos más grandes que se han hecho en la parte que somos Innovation, donde nosotros manejamos la data y manejamos los dólares que se estaban invirtiendo para el cuidado de los pacientes. A la final, hay un porcentaje tan alto de pacientes que nos cuesta llegarles. Cuando tenemos esas reuniones de calidad con las aseguradoras, uno de los retos más grandes son las personas que están desconectadas del sistema de salud. Están asegurados, que ojalá, por ejemplo, en Venezuela todos estuviéramos asegurados, pero están desconectados del sistema de salud, a pesar de estar en un país con tanto avance tecnológico. Entonces, para mí, ese gap es una demostración de que aún la parte humana y compasiva tiene un rol súper relevante, porque hemos innovado, los podemos identificar, sabemos dónde viven, tenemos su teléfono, pero aún no hemos podido entender el por qué, cuáles son sus miedos, cómo es la forma que nos tenemos que aproximar a esos pacientes para poder hacerles entender, primero que nos tengan confianza, ¿verdad? Haya trust, que haya confianza, y segundo, Ujú, que haya confianza en el sistema de salud, porque claro. muchas veces hay confianza en el médico, pero no en el sistema de salud como decía el doctor, los centros estos que son que perpetúan las condiciones crónicas en vez de resolverlas. Entonces, Ujú. sí, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer para poder entender de dónde viene cada uno de nuestros pacientes, sus miedos, sus experiencias pasadas, su nivel cultural y como reitero, inclusive aún teniendo cobertura de salud, tengan una resistencia grande a buscar prevención y anticipación de sus condiciones médicas. Miguel, ¿me puedes poner otra vez la pregunta que no me acuerdo muy bien? Porfa, es que es mi cerebro. ¿Estamos midiendo bien el valor de la tecnología sanitaria o seguimos valorando más la innovación que su impacto real en la atención? Es tan difícil cuando uno está en el sitio donde nosotros estamos, eh, Ujú, desde el punto de vista como vemos las cosas, porque nos llaman disruptores. ¿Cómo se diría en español? Ya que Sí, Disruptores, sí, ¿no es lo disruptores, mismo, sí. no? disruptores, Sí, disruptores, doctor. creemos en Ujú, una manera diferente de ver las cosas. No es que está desenchuflado de todo lo demás, pero cuando tú te ves en el frente de un momento tan difícil como el que vivimos en la pandemia y el desconocimiento de la mayor parte de las personas que estaban a cargo de lo que era el sector salud en ese momento, o por intereses, todavía se está dilucidando qué pasó. Vimos nosotros, donde nosotros, quiero que quede claro, que nos habíamos ganado trabajando en ese proyecto, en el 140 millones de dólares. Usamos 40 millones para dar testing, comida y todo lo hicimos nosotros. Le agradezco mucho a las consultantes que me ayudaron mucho y hasta los niños. Pero ¿por qué traigo esto? Me tocó ya aquí, ese año siguiente, que estaba la vacuna, me invitaron a Washington a entregar el premio de la mejor vacuna. Y todos aquellos estaban allí hablando de los avances, esa tecnología, todo lo que hicieron, los millones, como 200 vacunas diferentes en el mundo. Y estaban todos, su conversación fue todo referente a esa gran situación. Y me tocó me cerrar. Yo dije, me siento un poco mal hablar frente de ustedes. He oído todo el dinero que se ganaron, todos los millones.
todas las cosas que hicieron, todos los futuros planes. Pero les voy a pedir algo, que entiendan que estoy aquí porque esta mañana pude darle un beso a mi nieto, pude abrazar a mis hijos, pude ver la gente caminando de nuevo feliz, que ustedes le devolvieron con la tecnología de hacer una vacuna la vida al mundo. Y a veces se nos olvida por qué hacemos esto. Y creo que fue una consternación porque todos los que estaban allí bajaron la cabeza. No nos podemos olvidar de esa parte humana. No nos podemos olvidar. ¿No se acuerdan ustedes que no podíamos salir a la calle? Habíamos muy pocos en ella. Yo creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje más práctico de lo que es la humanización, los avances en la tecnología, cómo eso ayuda al ser humano. Y no podemos desligarnos de eso. Pues poco más que añadir. El doctor no defrauda nunca y nos ha dado el cierre perfecto. Así que si cerráramos con eso, ya estaría. Impacta escucharle, doctor, sobre todo porque es sobrado la labor que hizo usted en el momento más complicado Ya de quiere, este siglo. ya quiere General Patton. Ya, efectivamente, Ah, totalmente. Y bueno, esto es una curiosidad. Se hizo un documental y se ganó un Emmy. O sea, además del agradecimiento de miles de familias a las que salvó la vida, pues ¿Puedo decir la les última agradezco. palabra? Por supuesto, Seguirle dando faltaría gracias más. a nosotros, somos seres humanos, pecadores, con todos los defectos del mundo. Dar las gracias al Señor, a Dios, a Jesús, por permitirnos estar en sus hogares, a ustedes médicos que nos están viendo. Muchas gracias. Pues es una bendición maravillosa para todos los médicos en su día y es preciosa. La verdad que no podíamos cerrar con otra. Y desde aquí, desde el equipo de la campaña Thank You Doctor, yo como responsable de comunicación, el equipo, la coordinadora general Elena Herrero, nuestros presidente el doctor Ramón Taliaj, el CEO don Mario Paredes y el resto del equipo, y la doctora Jacqueline Delmont, que nos ayuda muchísimo a la campaña, Miguel Sainz, el equipo técnico de Diario Salud, que tantísimo dolores de cabeza les doy. Pues muchísimas gracias a todos. En esto, pues bueno, la tecnología seguirá avanzando, pero lo que nos han dejado claro hoy estos dos doctores imprescindibles un día como hoy es que la prevención es vital, pero el paciente va primero. Y desde la campaña Thank You Doctor queremos seguir dando visibilidad y reconocimiento al trabajo de los médicos de atención primaria y de familia de todo el mundo. Así que si nos quieren conocer un poquito más, pueden entrar en nuestra web, firmar nuestra declaración, realizar unas encuestas que tenemos estupendas sobre la relación médico-paciente y esa inteligencia artificial. Pueden escanear un código QR porque ahora también pueden ser ustedes voluntarios de la campaña y llevarla donde consideren. Así que desde aquí les damos las gracias, permítanme que vuelva a ser muy repetitiva, pero les damos las gracias porque si no, hoy no estaríamos haciendo esto al doctor Ramón Taliaj. Felicitarles a los dos, a la doctora Jacqueline Delmont por su labor y por ese ejemplo diario que dan de amor a los semejantes. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y espero verles en la Hasta luego. siguiente. Bye bye. Bueno, muchísimas gracias. Un mensajito técnico. Recuerden que las personas que se suscribieron van a recibir por correo mañana el enlace del repaso de este evento con una tabla de lo que se conversó, un pequeño extracto de lo que se conversó y también una versión doblada al inglés que vamos a usar la inteligencia artificial para hacerlo. O sea que tiene sus herramientas buenas también para poder seguir comentando y
promoviendo lo que es la campaña. Así que muchísimas gracias. De parte de los salud, es un honor poder servir de anfitriones y seguimos más adelante. Así que muchas gracias y que descansen. ¿La vas a traducir al inglés, dice? Sí, Doblado al inglés. ¿Sabe para doblado, qué? doctor. ¿Sabe para qué? Para que otros seres humanos lo puedan oír, no máquinas. Claro, claro. Así que bueno. Muchísimas gracias, Muy bueno. señores, y hasta la próxima.